La noche es el momento perfecto para contar lo que nadie se atreve a decir en voz alta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ecos de lo Macabro, donde cada historia podría ser más real de lo que imaginas. Si te gusta sentir ese escalofrío recorriéndote la espalda, suscríbete al canal y únete a esta comunidad de amantes del misterio. Y cuéntame en los comentarios de dónde nos escuchas. Ponte cómodo, apaga las luces y sube el volumen. Esta historia que voy a contarles me pasó hace algunos años, cuando trabajaba como chofer de personal en Pemex. Mi nombre es Roberto, soy de Coatzacoalcos, Veracruz, y llevo más de 15 años manejando por las carreteras del sureste mexicano. Era una noche de octubre, fría y húmeda como suelen ser en esta región. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando recibí la llamada de emergencia. Necesitaban que transportara a 3 ingenieros desde las instalaciones de Minatitlán hasta la refinería de Salina Cruz. Un viaje de rutina que había hecho cientos de veces, pero esa noche algo se sentía diferente desde el momento en que arranqué la camioneta. Los 3 compañeros que me acompañarían eran personas que conocía bien. Estaba Joaquín, un ingeniero químico de unos 40 años, muy serio pero buena gente. También iba Marco, más joven, recién salido de la universidad, siempre haciendo bromas para romper la tensión del trabajo. Y por último, don Esteban, el más veterano de todos, con más de 30 años en la empresa, un hombre que había visto de todo en su carrera. Salimos de Minatitlán a las 2:30 de la madrugada. La carretera estaba completamente sola, apenas iluminada por las luces de nuestra camioneta. El silencio dentro del vehículo era extraño. Normalmente mis compañeros platicaban, se reían, contaban chistes, pero esa noche todos iban callados, como si algo los tuviera preocupados. Después de 1 hora de viaje, don Esteban rompió el silencio. Roberto, para en el próximo Oxxo que veas. Necesito comprar algo para el dolor de cabeza que traigo. Yo asentí sin decir nada. A los pocos minutos vi las luces de una tienda de conveniencia a un lado de la carretera. Era uno de esos Oxxos que están en medio de la nada, rodeado de vegetación espesa y con muy poca luz en el estacionamiento. Estacioné la camioneta justo enfrente de la entrada. La tienda se veía casi vacía. Solo había un empleado joven detrás del mostrador que se veía medio dormido. Don Esteban y Marco bajaron para comprar lo que necesitaban. Joaquín decidió quedarse en la camioneta conmigo, revisando unos documentos en su teléfono. Yo me quedé con el motor encendido, esperando que regresaran rápido. No me gustaba ese lugar. Tenía algo que me ponía nervioso, una sensación extraña en el estómago, como cuando sabes que algo malo va a pasar pero no puedes explicar por qué. Fue entonces cuando lo vi. Del lado izquierdo de la tienda, entre las sombras, surgió una figura que al principio pensé que era solo mi imaginación. Era un hombre muy viejo, encorvado, caminando muy despacio hacia la entrada del Oxxo. Lo extraño era su forma de moverse, como si flotara en lugar de caminar. Joaquín también lo notó y levantó la vista de su teléfono. ¿Viste a ese tipo?, me preguntó en voz baja. Sí, lo veo, pero algo no está bien con él. El viejo se acercaba cada vez más a la luz de la tienda, y cuando finalmente pude verlo claramente, sentí como si me hubieran echado un balde de agua helada. Su aspecto era perturbador de una manera que no puedo explicar con palabras. Su ropa estaba hecha jirones, sucia y manchada con algo oscuro que no quise identificar. Su cabello era largo y grasoso, colgando sobre su cara como cortinas. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran completamente blancos, sin pupilas, como si estuviera ciego, pero de alguna manera sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Su piel era de un color grisáceo, como si estuviera enferma, y caminaba arrastrando los pies de una manera que no parecía natural. Cada paso que daba sonaba extraño, como si sus zapatos estuvieran llenos de agua. Joaquín y yo nos quedamos helados viendo cómo este hombre se acercaba a la entrada de la tienda, exactamente donde estaban don Esteban y Marco comprando. Roberto, tenemos que avisarles, susurró Joaquín, pero yo tenía la garganta tan seca que no podía hablar. El viejo llegó a la puerta del Oxxo y se detuvo. No entró. Se quedó parado ahí, completamente inmóvil,
como una estatua. Desde donde estábamos podíamos ver su perfil, y juro que no parecía estar respirando. Pasaron varios minutos que se sintieron como horas. Joaquín y yo no podíamos movernos. Era como si una fuerza invisible nos mantuviera pegados a nuestros asientos. El ambiente dentro de la camioneta se había vuelto pesado, sofocante, a pesar de que tenía el aire acondicionado encendido. De repente el viejo volteó hacia nosotros. Sus ojos blancos nos miraron directamente, y aunque no tenía pupilas, yo sabía que nos estaba viendo. Su boca se abrió lentamente, revelando dientes podridos y una sonrisa que me heló la sangre. Levantó una mano lentamente y nos saludó. No era un saludo normal. Su mano se movía de una forma extraña, como si tuviera los huesos rotos. Los dedos se doblaban en direcciones que no eran naturales. Joaquín soltó un gemido ahogado y yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. En ese momento, don Esteban y Marco salieron de la tienda. Al principio no se dieron cuenta del viejo que estaba parado justo al lado de la puerta. Marco venía riéndose por algo que había dicho el cajero, y don Esteban revisaba el cambio que le habían dado. Pero cuando Marco levantó la vista y vio al extraño personaje, se quedó paralizado. La sonrisa se le borró de la cara completamente y soltó la bolsa que traía en las manos. Las cosas que había comprado se esparcieron por el suelo. Don Esteban, al escuchar el ruido, también volteó y vio al viejo. Lo que pasó después fue algo que jamás voy a poder olvidar. El viejo empezó a hacer un sonido. No era exactamente una risa, ni un llanto, ni un grito. Era algo que no puedo describir con palabras. Era como si estuviera hablando en un idioma que no existía, o como si tuviera la garganta llena de tierra. Ese sonido nos llegó hasta la camioneta a pesar de que teníamos las ventanas cerradas. Era tan fuerte que sentí como me vibraban los huesos. Joaquín se tapó los oídos con las manos y empezó a temblar. Marco y don Esteban se quedaron completamente inmóviles, como si el miedo los hubiera convertido en piedra. El viejo se acercó más a ellos, arrastrando los pies sobre el pavimento con ese ruido extraño que hacían sus zapatos mojados. Yo traté de tocar el claxon para espantarlo, pero mis manos no me respondían. Era como si todo mi cuerpo se hubiera desconectado de mi cerebro. Solo podía ver, escuchar y sentir el terror que me recorría por todas las venas. El viejo se puso justo enfrente de Marco, tan cerca que podían tocarse. Marco era un muchacho fuerte, de casi 1,80 m, pero en ese momento parecía un niño asustado. Tenía los ojos muy abiertos y estaba completamente pálido. El extraño personaje levantó su mano otra vez. Esa mano deforme con dedos que se doblaban de maneras imposibles, y la puso sobre el hombro de Marco. En cuanto lo tocó, Marco soltó un grito que jamás había escuchado. No era un grito de dolor físico, sino algo mucho peor. Era como si le estuvieran arrancando el alma del cuerpo. Don Esteban reaccionó primero. A pesar de su edad, corrió hacia la camioneta gritando: «¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos ahora!». Marco también corrió, pero se veía diferente. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera borracho o enfermo. Se tropezó varias veces antes de llegar a la camioneta. Yo por fin pude mover las manos y puse la camioneta en reversa tan rápido que las llantas chirriaron sobre el pavimento. Mis compañeros se subieron como pudieron, sin cerrar bien las puertas. «Maneja, maneja», me gritaba don Esteban desde el asiento de atrás. Pisé el acelerador a fondo y nos alejamos de ahí a toda velocidad. En el espejo retrovisor vi que el viejo seguía parado en el mismo lugar, inmóvil, viendo cómo nos íbamos. Pero había algo más. La luz de la tienda empezó a parpadear y luego se apagó completamente. El Oxxo quedó en total oscuridad, y la figura del viejo desapareció entre las sombras. Durante varios minutos nadie dijo nada dentro de la camioneta. Todos estábamos tratando de procesar lo que había pasado. El único sonido era el de nuestras respiraciones agitadas y el motor de la camioneta corriendo a gran velocidad por la carretera vacía. Marco fue el primero en hablar, pero su voz sonaba diferente, como si tuviera la garganta lastimada. «¿Qué era esa cosa?», preguntó en un susurro. Don Esteban, que normalmente tenía respuesta para todo, se quedó callado por un momento antes de contestar. En mis 30 años trabajando en estas carreteras nunca había visto algo así. Eso no era una persona normal. Joaquín, que había estado muy callado, de repente gritó:
«Roberto, para la camioneta». Yo miré por el espejo y vi por qué gritaba. Atrás de nosotros, a lo lejos, había una luz que se movía muy rápido. Al principio pensé que era otro carro, pero la luz era de un color extraño, entre blanco y azul, y se movía de una forma que no era normal. «No pares», me dijo don Esteban con voz firme. «Sigue manejando, no voltees atrás». La luz se acercaba cada vez más. Yo pisé el acelerador hasta el fondo, pero por más rápido que fuera, esa cosa nos seguía alcanzando. Marco empezó a llorar. Un hombre adulto llorando como un niño pequeño. «Me tocó», decía entre sollozos. Sentí como si me hubiera metido las manos en el pecho y me hubiera tocado el corazón. Tengo frío por dentro, mucho frío. La luz misteriosa se puso al lado de nuestra camioneta. No había ningún vehículo. Era solo una bola de luz flotando en el aire, moviéndose a la misma velocidad que nosotros. Traté de no voltear, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Dentro de esa luz pude ver la silueta del viejo del Oxxo. Nos estaba siguiendo, flotando al lado de la carretera como si fuera lo más normal del mundo. Sus ojos blancos nos miraban fijamente a través de la ventana. Su boca se movía como si nos estuviera diciendo algo, pero no podíamos escuchar nada. De repente la luz se adelantó y se puso enfrente de nosotros, bloqueando el camino. No tuve más remedio que frenar. La camioneta se detuvo en medio de la carretera y quedamos rodeados por esa luz extraña. El silencio era total. Hasta los grillos dejaron de cantar. El viejo apareció justo enfrente del parabrisas. Esta vez lo podíamos ver con mucho más detalle, y lo que vimos nos llenó de un terror que jamás habíamos sentido. Su cara no era completamente humana. La piel se veía como si estuviera derritiéndose, colgando en pedazos de sus mejillas y frente. Donde debería estar su nariz, solo había 2 hoyos negros. Su boca era demasiado grande, extendiéndose casi hasta las orejas, y cuando la abría podíamos ver que no tenía lengua, solo un vacío oscuro. Pero lo peor de todo eran sus ojos. Ya no eran solo blancos. Ahora podíamos ver que tenían pequeños puntos negros moviéndose dentro, como si fueran bichos corriendo bajo su superficie. El viejo puso sus manos sobre el cofre de la camioneta, y pude sentir como el metal se enfriaba hasta congelarse. El motor empezó a hacer ruidos extraños, como si se estuviera ahogando. Marco gritaba sin parar desde el asiento de atrás. Don Esteban trataba de calmarlo, pero él mismo estaba temblando como hoja. Joaquín había cerrado los ojos y rezaba en voz baja. El extraño ser empezó a caminar alrededor de la camioneta, muy despacio, tocando las ventanas con sus dedos deformes. Cada vez que tocaba el vidrio, aparecían marcas que parecían quemaduras. El sonido que hacían sus uñas contra las ventanas era como el de gis rayando un pizarrón, pero 1000 veces peor. Cuando llegó a la ventana donde estaba Marco, se detuvo y pegó su cara horrible contra el vidrio. Marco dejó de gritar. De repente se quedó completamente callado y quieto. Sus ojos se pusieron vidriosos, como si ya no estuviera ahí con nosotros. «Marco, reacciona», le gritaba don Esteban, pero Marco no respondía. Solo miraba fijamente al viejo como si estuviera hipnotizado. El ser empezó a hacer ese sonido extraño otra vez, pero ahora era diferente. Sonaba como si nos estuviera hablando, tratando de decirnos algo en un idioma que solo los espíritus pueden entender. Marco empezó a repetir el sonido. Mi compañero, mi amigo Marco, estaba haciendo los mismos ruidos que esa cosa horrible. Su voz sonaba igual de rasposa y rara. Era como si ya no fuera él, sino como si algo más estuviera usando su cuerpo para hablar. «Roberto, arranca la camioneta como sea», me gritó don Esteban. «Ya». Giré la llave una y otra vez, pero el motor no respondía. Solo hacía clics débiles, como si la batería estuviera completamente descargada. La luz del tablero parpadeaba, y los números del velocímetro se movían solos, como si la camioneta estuviera poseída. El viejo se alejó de la ventana de Marco y caminó hacia mi lado. Cuando llegó a la ventana del conductor, puso su cara pegada al vidrio y me miró directamente a los ojos. Fue la experiencia más terrorífica de mi vida. Cuando esos ojos extraños se conectaron con los míos, sentí como si algo frío entrara a mi cabeza. Pude escuchar su voz dentro de mi mente, sin que moviera los labios. «Vengo por él», decía la voz en mi cabeza.
El joven me pertenece ahora. Lo toqué y ahora es mío. Traté de apartar la mirada, pero no podía. Era como si esos ojos me tuvieran atrapado. Por favor, logré susurrar. No se lo lleve. El ser sonrió, y cuando lo hizo, su boca se abrió tanto que pude ver que tenía filas y filas de dientes pequeños y filosos, como los de un tiburón. «Ya es muy tarde», siguió la voz en mi mente. «Pero los dejaré ir a ustedes tres. Solo quiero al joven». En ese momento, don Esteban gritó algo que no pude entender bien, como si estuviera rezando en latín o en algún idioma muy antiguo. Sus palabras sonaban poderosas, diferentes a todo lo que había escuchado antes. El viejo se apartó de mi ventana como si las palabras de don Esteban lo hubieran quemado. Su cara se torció en una expresión de dolor y rabia. La luz extraña que nos rodeaba empezó a parpadear. El ser caminó hacia atrás, alejándose de la camioneta, pero sus ojos siguieron fijos en nosotros. «Arranca ahora», me gritó don Esteban sin dejar de decir esas palabras extrañas. Esta vez el motor prendió inmediatamente. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y salimos disparados de ahí. En el espejo vi cómo el viejo se quedaba parado en medio de la carretera, viendo cómo nos alejábamos. La luz extraña empezó a hacerse más débil hasta que desapareció completamente. Manejé sin parar hasta llegar a Salina Cruz. Fueron las 3 horas más largas de mi vida. Marco no volvió a hablar durante todo el viaje. Se quedó sentado, mirando por la ventana, con esa expresión vacía en los ojos. Cuando llegamos a la refinería, tratamos de explicarle a Marco lo que había pasado, pero era como si no nos escuchara. Respondía con monosílabos y se movía de una forma muy rara, como si fuera un robot. Don Esteban me explicó que las palabras que había dicho eran una oración muy antigua, que su abuela le había enseñado cuando era niño. Según él, su familia siempre supo que existían cosas en este mundo que es mejor evitar. Marco siguió trabajando con nosotros por algunas semanas más, pero ya no era el mismo. Había perdido su sentido del humor, casi no hablaba, y siempre tenía esa mirada perdida. Sus compañeros decían que en las noches se quedaba despierto, mirando por la ventana, como si esperara a alguien. Un día simplemente no llegó al trabajo. Fuimos a buscarlo a su casa, pero ya no vivía ahí. Los vecinos decían que se había ido en la madrugada, sin decir nada, llevándose solo una mochila pequeña. Nunca más supimos de él. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón, sucesos que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Como conductor de tráiler con más de 20 años de experiencia recorriendo las carreteras de México, he visto muchas cosas extrañas durante mis viajes nocturnos, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que me ocurrió hace 3 años en una de esas noches que jamás podré olvidar. Mi nombre es Roberto, soy de Mexicali, Baja California, y durante toda mi vida adulta me he dedicado a transportar mercancía por todo el país. Es un trabajo duro, solitario, pero que me ha permitido mantener a mi familia y conocer cada rincón de esta tierra. Esa noche de octubre salí muy tarde de Tijuana, con destino a Oaxaca. Llevaba un cargamento de productos electrónicos que debía entregar antes del viernes. El tiempo estaba en mi contra, así que decidí manejar durante la noche para ganar horas y llegar a tiempo. Todo comenzó normal. Las primeras horas del viaje transcurrieron sin problemas. La carretera estaba despejada, mi tráiler respondía bien, y la radio me hacía compañía con música norteña que me mantenía despierto. Pero conforme avanzaba hacia el sur y las horas pasaban, algo en el ambiente empezó a cambiar. Era cerca de las 3 de la madrugada cuando noté que el aire se volvió más pesado. Una sensación extraña se apoderó de mí, como si algo invisible me observara desde la oscuridad que se extendía a ambos lados de la carretera. Al principio pensé que era el cansancio. Llevaba más de 8 horas manejando, y ya había pasado por varios pueblos pequeños donde apenas se veían algunas luces titilantes en las casas. Pero esa sensación se intensificó cuando llegué a un tramo particularmente desolado de la carretera. No había señales de vida por kilómetros. Ni un solo vehículo me había rebasado o venido de frente en la última hora. El silencio era tan profundo que incluso bajé el volumen de la radio para asegurarme de que todo estuviera funcionando bien en mi tráiler.
Fue entonces cuando vi las primeras luces extrañas. Al principio parecían ser las luces traseras de otro vehículo a lo lejos, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que no se movían como deberían. Flotaban ligeramente sobre la carretera, oscilando de un lado a otro de manera hipnótica. Mi primera reacción fue la lógica. Debía ser algún automóvil descompuesto con las luces de emergencia encendidas. Reduje la velocidad y me preparé para ofrecer ayuda, como siempre hacemos los traileros cuando vemos a alguien en problemas en la carretera. Pero cuando estuve a unos 50 metros de distancia, las luces simplemente desaparecieron. No se apagaron gradualmente, no se fueron alejando, simplemente se desvanecieron como si nunca hubieran estado ahí. Detuve completamente mi tráiler y encendí las luces altas para iluminar toda el área. No había nada, ni un vehículo, ni señales de que alguien hubiera estado ahí recientemente. El miedo comenzó a crecer en mi pecho como una planta venenosa. En todos mis años como trailero había escuchado historias de otros conductores sobre apariciones y fenómenos extraños en las carreteras, pero siempre las había tomado como exageraciones o producto del cansancio. Ahora me enfrentaba a algo que no podía explicar. Decidí continuar mi camino, tratando de convencerme de que había sido una alucinación causada por la fatiga. Pero a los pocos kilómetros las luces aparecieron nuevamente. Esta vez estaban más cerca, y pude distinguir que no eran luces de automóvil comunes. Tenían un color rojizo muy intenso, casi como brasas ardientes, y parecían pulsar con un ritmo que se sincronizaba extrañamente con los latidos de mi corazón. Volví a detenerme, pero esta vez mantuve el motor encendido y listo para acelerar si era necesario. Las luces comenzaron a acercarse lentamente hacia mi tráiler. No había sonido de motor, ni ruido de llantas sobre el asfalto, solo un silencio sobrenatural que me llenaba de terror. Cuando estuvieron a unos 20 metros de distancia, pude ver que no provenían de ningún vehículo. Flotaban en el aire a la altura donde estarían los ojos de una persona muy alta. Y entonces, en medio de esa oscuridad total que rodeaba las luces, comenzó a tomar forma una silueta. Era la figura de un hombre, pero había algo terriblemente equivocado en sus proporciones. Era demasiado alto, demasiado delgado y se movía de una manera que no parecía natural. Sus brazos eran desproporcionadamente largos, y cuando caminaba, parecía flotar ligeramente sobre la superficie de la carretera. Mi instinto me gritaba que huyera, que pisara el acelerador y me alejara de ahí lo más rápido posible, pero una fuerza invisible me mantenía paralizado, como si mis músculos se hubieran vuelto de piedra. La figura se acercó hasta quedar justo frente a mi parabrisas. Ahora podía ver claramente su rostro, y lo que vi me heló la sangre en las venas. No tenía rasgos humanos normales. Su piel era de un color gris cenizo, como la de un animal muerto hace días. Sus ojos eran exactamente lo que había visto como luces rojas. 2 círculos ardientes que parecían ver directamente a través de mi alma. Pero lo más aterrador era su sonrisa. Una sonrisa demasiado amplia, que se extendía más allá de lo que debería ser posible en un rostro humano, mostrando hileras de dientes que parecían navajas afiladas. Levantó una de sus manos descarnadas y golpeó suavemente el cristal del parabrisas. El sonido resonó en toda la cabina como si hubiera golpeado con un martillo. Entonces habló, y su voz penetró a través del vidrio y del metal como si no existieran barreras. Roberto de Mexicali, dijo con una voz que sonaba como el viento helado pasando por un cementerio. He estado esperándote. El terror se apoderó completamente de mí al escuchar mi nombre, y mi ciudad natal salir de esa boca sobrenatural. ¿Cómo podía saber quién era yo? ¿Cuánto tiempo había estado siguiéndome? No tengas miedo, continuó con esa sonrisa macabra que nunca desaparecía de su rostro. He venido a hacerte una oferta que cambiará tu vida para siempre. Finalmente logré recuperar el control de mi cuerpo lo suficiente como para hablar, aunque mi voz salió como un susurro tembloroso. ¿Qué quiere de mí? La criatura rió con un sonido que era como cristales rompiéndose mezclado con el llanto de niños perdidos. Quiero darte todo lo que siempre has deseado, Roberto. Poder, riqueza, respeto. Nunca más tendrás que preocuparte por llegar tarde con tus entregas. Extendió su brazo huesudo hacia mi ventana, y aunque el vidrio estaba cerrado, pude sentir un frío glacial que me calaba hasta los huesos. Imagínate, continuó con esa voz hipnótica que parecía venir desde las profundidades de la tierra. Nunca más tendrás que pasar días y noches lejos de tu familia.
Nunca más te faltará dinero para darles lo que necesitan. Mientras hablaba, imágenes comenzaron a aparecer en mi mente como si alguien estuviera proyectando una película directamente en mi cerebro. Me vi a mí mismo llegando a casa con los bolsillos llenos de dinero. Vi a mi esposa María sonriendo como no lo había hecho en años, sin preocupaciones sobre las cuentas por pagar. Vi a mis hijos con ropa nueva, en una casa más grande con todo lo que siempre habían querido tener. «Todo esto puede ser tuyo», susurró la criatura. «Solo necesito algo pequeño a cambio». «¿Qué cosa?», pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. «Tu medallita de la Virgen de Guadalupe», dijo señalando hacia mi pecho. Instintivamente llevé mi mano hacia el medallón que siempre llevaba colgado del cuello. Había sido un regalo de mi abuela cuando cumplí 18 años, justo antes de que muriera. Era lo único que me quedaba de ella. Y durante todos estos años había sido mi protección en las carreteras peligrosas. «Esa medallita representa tu fe», continuó la criatura. «Dámela y a cambio recibirás todo el poder que necesitas para cambiar tu vida». El frío se intensificó dentro de la cabina del tráiler. Podía ver mi propio aliento cuando respiraba, como si estuviera en medio de un invierno terrible. «¿Por qué quiere mi medallón?», logré preguntar entre dientes que comenzaban a castañetear por el frío sobrenatural. «Porque es lo que más valoras en este mundo», respondió con esa sonrisa que se hacía cada vez más amplia. «Es tu conexión con la luz, y yo necesito cortarla para darte mis regalos». Por un momento, la tentación fue muy fuerte. Pensé en todas las veces que había tenido que decirle a mi familia que no podía comprarles algo porque el dinero no alcanzaba. Pensé en las noches que María había llorado en silencio porque pensaba que no la escuchaba, preocupada por nuestro futuro. Pensé en mis hijos, que merecían tener una vida mejor de la que yo podía darles con mi trabajo de trailero. Pero entonces recordé las palabras de mi abuela el día que me dio el medallón. «Robertito», me había dicho con su voz suave y arrugada por los años. «Esta medallita te va a proteger siempre, pero solo si mantienes tu fe. Habrá momentos en tu vida cuando alguien te ofrezca cosas maravillosas a cambio de que la abandones. Cuando eso pase, acuérdate de que las cosas más valiosas de esta vida no se pueden comprar con dinero». La voz de mi abuela resonó en mi mente como un eco del pasado, y de repente todo se aclaró. «No», dije con voz firme, sorprendiéndome a mí mismo de lo seguro que sonaba. «Mi medallón no está en venta». La expresión de la criatura cambió instantáneamente. La falsa amabilidad desapareció de su rostro, y lo que quedó fue una máscara de odio puro. «¿Estás seguro de tu decisión, Roberto de Mexicali?», preguntó con una voz que ahora sonaba como el rugido de una tormenta. «Completamente seguro», respondí agarrando el medallón con fuerza entre mis dedos. «Entonces tendrás que enfrentar las consecuencias». La criatura se alejó unos pasos de mi tráiler, y entonces comenzó algo que jamás olvidaré. El aire alrededor de él empezó a distorsionarse, como si el espacio mismo se estuviera derritiendo. Su figura se hizo más alta, más amenazante, y de su espalda comenzaron a brotar lo que parecían ser alas negras y desgarradas. «Si no me das tu fe por voluntad propia», rugió con una voz que hizo que todas las ventanas de mi tráiler vibraran, «entonces la tomaré por la fuerza». De repente mi tráiler comenzó a moverse solo. El volante se giró bruscamente hacia la derecha, dirigiéndome directamente hacia el barranco que bordeaba la carretera. Luché contra el volante con todas mis fuerzas, pero era como si una mano invisible lo controlara. «Entrega tu medallón o muere aquí mismo», gritó la criatura mientras mi tráiler se acercaba peligrosamente al borde de la carretera. Podía ver las piedras y la oscuridad del precipicio cada vez más cerca. En ese momento de terror absoluto, hice lo único que se me ocurrió. Cerré los ojos, agarré mi medallón con ambas manos y comencé a rezar en voz alta el Padre Nuestro que mi abuela me había enseñado cuando era niño. «Padre nuestro que estás en los cielos». Comencé con voz temblorosa mientras el tráiler seguía dirigiéndose hacia el abismo. «Santificado sea tu nombre», continué, y pude sentir que la fuerza que controlaba mi volante comenzaba a debilitarse. «Venga tu reino», grité más fuerte y logré girar ligeramente el volante hacia la izquierda. La criatura emitió un sonido horrible, como si mis palabras fueran puñales clavándose en su cuerpo. «Cállate», rugió, «deja de decir esas palabras». Pero yo continué rezando con más fuerza,
sintiendo como el medallón se calentaba en mi pecho. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El tráiler comenzó a responder nuevamente a mis movimientos. Logré alejarlo del borde del precipicio y dirigirlo de vuelta hacia el centro de la carretera. Danos hoy nuestro pan de cada día. Continué, y vi cómo la criatura comenzaba a retroceder, como si mis palabras la quemaran. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Las luces rojas de sus ojos comenzaron a parpadear como velas a punto de apagarse. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Con estas últimas palabras, la criatura emitió un grito tan fuerte y terrible que pensé que mis tímpanos se iban a reventar. Se desvaneció como humo en el viento, y con él desapareció todo el frío sobrenatural. Mi tráiler volvió a funcionar completamente normal. Las luces del tablero indicaban que todo estaba bien, y el motor ronroneaba suavemente como siempre lo había hecho. Pero yo sabía que lo que había vivido no era una alucinación. El sudor empapaba toda mi ropa, y mis manos temblaban incontrolablemente mientras sostenía el volante. Decidí no detenerme hasta llegar al siguiente pueblo, donde había una gasolinera abierta las 24 horas. Necesitaba ver gente normal, escuchar voces humanas y asegurarme de que estaba de vuelta en el mundo real. Durante los siguientes 40 kilómetros, revisé constantemente mis espejos retrovisores, esperando ver esas luces rojas siguiéndome nuevamente. Pero la carretera permaneció vacía y normal. Solo el sonido familiar de mi motor y el roce de las llantas sobre el asfalto me acompañaban en la oscuridad. Cuando finalmente llegué a la gasolinera, eran casi las 5 de la madrugada. El lugar estaba iluminado con luces fluorescentes que me parecieron las más hermosas que había visto en mi vida. Había un joven trabajando el turno nocturno, y nunca me había dado tanto gusto ver a otro ser humano. «Buenos días, señor». Me saludó con normalidad mientras me acercaba al mostrador para pagar el combustible. Su voz sonaba completamente humana, cálida y real. «Buenos días», respondí, tratando de que no se notara lo alterado que estaba. Compré un café caliente y me senté en una de las mesas de plástico que había afuera de la tienda. Necesitaba procesar lo que había vivido antes de continuar mi camino. Mientras bebía el café a pequeños sorbos, saqué mi medallón de la Virgen de Guadalupe y lo observé detenidamente. Se veía exactamente igual que siempre, pero podía jurar que se sentía más cálido al tacto, como si hubiera absorbido algún tipo de energía protectora durante el encuentro. Me quedé en la gasolinera hasta que salió el sol. Ver los primeros rayos de luz dorada aparecer en el horizonte fue como renacer. La oscuridad que había traído consigo a esa criatura terrible se desvanecía con cada minuto que pasaba. Cuando me sentí lo suficientemente tranquilo, subí nuevamente a mi tráiler y continué mi viaje hacia Oaxaca. El resto del trayecto transcurrió sin ningún incidente extraño. Escuchaba música en la radio, veía pasar otros vehículos normalmente, y me crucé con varios tráileros conocidos que me saludaron con las luces como siempre hacíamos. Todo había vuelto a la normalidad. Llegué a Oaxaca exactamente a tiempo para hacer mi entrega. El cliente recibió la mercancía sin ningún problema y me pagó lo acordado sin complicaciones. Era trabajo honesto, dinero ganado con esfuerzo, y me daba una satisfacción que ninguna riqueza fácil hubiera podido darme. Esa noche, cuando finalmente pude llamar por teléfono a mi casa desde el hotel donde me hospedé, escuchar la voz de María fue como música celestial. «¿Cómo te fue en el camino, amor?», me preguntó como siempre lo hacía. Por un momento pensé en contarle todo lo que había pasado, pero decidí que era mejor guardar esa experiencia para mí. No quería preocuparla y además dudaba que alguien fuera a creerme. «Todo bien, mi amor, sin problemas», le respondí. «¿Cómo están los niños?». Platicamos durante 1 hora sobre cosas cotidianas y normales, sobre las tareas de los niños, sobre los gastos de la casa, sobre los planes para el fin de semana cuando regresara. Esas conversaciones simples y ordinarias me parecían ahora los tesoros más valiosos del mundo. Cuando colgué el teléfono, me acosté en la cama del hotel y reflexioné sobre todo lo que había vivido. Esa criatura me había ofrecido riquezas y poder a cambio de mi fe, representada por el medallón de mi abuela. Había apelado a mis deseos más profundos como padre y esposo, querer darle una vida mejor a mi familia. Pero lo que no entendía era que la vida mejor no se trata solo de dinero. Se trata de mantener los valores que nos hacen humanos, de conservar las cosas que realmente importan.
Mi abuela había tenido razón. Las cosas más valiosas de esta vida no se pueden comprar con dinero y definitivamente no se pueden obtener haciendo tratos con fuerzas malignas. Durante las siguientes semanas mi vida continuó exactamente igual que antes. Seguí trabajando como trailero, llevando mercancía de un lugar a otro. Seguí luchando para llegar a fin de mes, preocupándome por las cuentas, ahorrando cada peso que podía para el futuro de mis hijos. Pero había algo diferente en mí. Valoraba cada momento simple con mi familia de una manera que antes no lo hacía. Cuando llegaba a casa después de un viaje largo y abrazaba a María, sentía una gratitud profunda por tener a alguien que me amaba tal como era. Cuando jugaba con mis hijos en el patio trasero de nuestra casa pequeña pero llena de amor, no pensaba en todo lo que no podía darles, sino en todo lo que sí teníamos. También noté que otros traileros comenzaron a buscarme para platicar sobre sus experiencias en las carreteras, como si de alguna manera pudieran sentir que yo había vivido algo especial, algo que me había cambiado. Algunos me contaron sus propios encuentros con cosas extrañas durante sus viajes nocturnos, historias de apariciones, de voces que los llamaban desde la oscuridad, de ofertas tentadoras hechas por seres que no eran de este mundo. Yo los escuchaba con paciencia y comprensión, pero nunca les conté mi propia experiencia en detalle. En lugar de eso, les compartía lo que había aprendido, que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo es. Que las cosas que realmente valen la pena en la vida requieren esfuerzo, tiempo y sacrificio, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos abandonar nuestra fe y nuestros valores por promesas de riquezas fáciles. Han pasado ya 3 años desde aquella noche terrible en la carretera. Mi medallón de la Virgen de Guadalupe sigue colgando de mi cuello, y cada vez que lo toco, recuerdo las palabras de mi abuela y la protección que me brindó en el momento más peligroso de mi vida. Sigo siendo trailero, sigo recorriendo las mismas carreteras donde me encontré con esa criatura, pero ahora manejo con una confianza diferente, sabiendo que mientras mantenga mi fe y mis valores intactos, ninguna fuerza del mal podrá tocarme. A veces durante mis viajes nocturnos, otros conductores me preguntan si no tengo miedo de manejar solo por carreteras tan desoladas. Les respondo que el miedo real no viene de la oscuridad de afuera, sino de la oscuridad que podemos permitir que entre en nuestros corazones. Que mientras mantengamos encendida la luz de nuestra fe y nuestros principios, ninguna oscuridad podrá vencernos, y que las verdaderas riquezas de la vida, el amor de la familia, la satisfacción del trabajo honesto, la paz interior que viene de hacer lo correcto, no se pueden comprar, no se pueden robar, y definitivamente no se pueden obtener haciendo tratos con el mal. Esta es mi historia, y la comparto no para asustar a nadie, sino para recordarles que en este mundo hay fuerzas que constantemente tratan de tentarnos para que abandonemos lo que realmente importa. Pero también hay una fuerza más poderosa que nos protege, siempre y cuando tengamos el valor de mantener nuestra fe intacta, como me enseñó mi abuela, y como aprendí esa noche en la carretera. Las cosas más valiosas de esta vida no se pueden comprar con dinero, y yo no las cambiaría por nada del mundo.